Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Esta es la segunda parte del programa Pedagogía de la Madre Tierra, entrevista con Abadio Green. Si desean escuchar la primera parte, pueden encontrarla en nuestro SoundCloud, así como en Spotify, YouTube y otras plataformas de distribución de podcast como Apple Podcast y iHeartRadio. Durante una entrevista reciente, Abadio Green, educador y etnolingüista del pueblo Gunadule de Panamá y Colombia, compartió con nosotras y nosotros los fundamentos de una de sus propuestas pedagógicas más importantes, la pedagogía de la Madre Tierra, que pone a la naturaleza como el centro del aprendizaje. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de sus reflexiones. Comenzamos. Cuando dijimos eso, volver a recorrer el camino de los ancestros como política de los pueblos indígenas, ahí volvimos a decir, pero hace 15 años dijimos en la educación que era el cuidado de la madre tierra. Y si decidimos continuar el camino de los ancestros, la educación debe cambiar. La educación no puede ser, como nos vienen diciendo, practicando, sino la educación debe ser desde la madre tierra. O sea, un cambio de paradigmas. Pero ¿cómo hacer eso? Aquí la Universidad de Antioquia, yo creo que hay que agradecer, nos permitió, pero nos demoramos 6 años discutiendo eso en la Facultad de Educación, porque no se entendía, o sea, ¿cómo así que la tierra es el centro? ¿Cómo que la tierra es la madre, es la gran pedagoga? No se entendía. 6 años discutiendo en la facultad, nuestro colectivo, tanto de la Universidad de Antioquia, que la Universidad de Antioquia existe un grupo de personas, de profesores, de estudiantes que se llama el Grupo Diverser. El Grupo Diverser es el que acoge a la Madre Tierra, por decir de alguna manera, la propuesta de los pueblos originarios. Nosotros entonces nos unimos como un tejido, como un solo lazo, como una sola arco iris entre los pueblos y la academia. Y ahí comenzamos, y ahí creamos de que sea la madre tierra el centro. Pero otras cosas ocurren, me parece muy interesante también, es que nosotros somos muy cercanos a las plantas medicinales. Hay una planta muy sagrada en este país y todo en el sur, lo que es Bolivia, lo que es el Ecuador, lo que es el Perú, y yo creo que Brasil también una parte practican la medicina de yagé, lo que llaman el ayahuasca, ¿no? Yo he tenido esta cercanía con esa planta y entonces ahí yo estuve tomando el yagecito y ahí apareció un mandato, podríamos decir, me dice el abuelo de que si estamos hablando de la madre tierra, él debe enseñarme cuál va a ser la ruta pedagógica. Esa ruta pedagógica que me dice el abuelo fue origen, interferencia, sanación y protección. Y esa ruta pedagógica hoy es el marco, es el centro de nuestra pedagogía de la madre tierra, que surgió escuchando a las plantas. Y nosotros también dijimos que si es la madre tierra, no puede faltar ceremonias, no puede faltar, hay que acercarse a las plantas. Entonces nos acercamos a las plantas. ¿A cuáles plantas? Al tabaco, al cacao, que es nuestra medicina ancestral de todos, de Centroamérica. Para el pueblo maya, ¿qué significa? Y para el pueblo gunadule, ¿qué significa? Nosotros tenemos más de 12 cantos al cacao. Nosotros dependemos del cacao. Nosotros vivimos todo el tiempo el cacao en nuestra comida, en nuestra ceremonia. Entonces, claro, al llegar esta propuesta, el cacao se volvió muy importante a la madre tierra, como el tabaco, como el yagé. Pero también aparece
El rapé es para limpiar todo nuestro cerebro, nuestros ojos, ¿no? A partir del tabaco, ¿no? También. Desde ese lugar, de los principios de la Madre Tierra, que son muy generales en todas las culturas del universo. ¿Cuáles son los principios de la Madre Tierra que nos enseñaron las plantas, los abuelos, las abuelas de distintos sabedores, sabios y sabias en las comunidades? ¿Cuáles son? Los principios de la Madre Tierra es el silencio, escuchar, observar, tejer, palabra dulce, corazón bueno. Esos son los 6 principios que hoy también están dentro de nuestro programa Madre Tierra. Y lo que nosotros hicimos, nuestro equipo, es enlazar esta ruta pedagógica y los principios de Madre Tierra, lo enlazamos a partir de preguntas. Nosotros no tenemos un programa que te dice que hay que hacerlo como todos los programas de las universidades que tienen un programa, que hay cómo hacerlo. Nosotros lo hacemos a partir de preguntas problematizadoras, a partir de la ruta pedagógica. Y a partir de ahí yo personalmente también tuve una medicina que tenemos los pueblos Cunadule, que nos internamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, nosotros no hablaremos con nadie, en silencio total, no comeremos carne, no comeremos condimentos, nada, absolutamente. Estuve 1 mes y en ese silencio, con las plantas medicinales, me dijeron, mi nombre es Sovía. So es fuego, ¿sí? Sovía, solamente fuego, pero lo sol tiene que ver con los planetas, ¿no? Todas esas relaciones. Entonces ahí donde me dijeron que para poder entender mejor los principios de la Madre Tierra, usted tiene que volver otra vez al vientre. Entonces tuve la oportunidad de mirar cómo fue mi proceso. Cuando mi papá y mi mamá se calentaron y cuando me lo hicieron, me dice, usted viene desde el fuego porque tu madre y tu padre estaban calientes y tú eres fuego, pero tu madre y tu padre tenían agua. El esperma era agua y el óvulo era agua y se mezclaron entre esas 2 aguas. Usted es agua, usted es fuego. Y yo vi todo mi proceso del embarazo de mi madre, palmo a palmo, cuando me convertí en agua, cuando me convertí en sangre, cuando me convertí en el corazón. Y ahí donde se explica el silencio, escuchar, observar, tejer, porque cuando uno está en el vientre de la madre, es cuando estás en silencio, tú no estás viendo nada, solamente el oído, el olfato, el corazón, el estómago están fluyendo. Y entonces el silencio quiere decir es escuchar tu razón, escuchar tu corazón, escuchar de todo lo que te mueve a tu alrededor. ¿Qué está pasando alrededor de tu madre? Por eso para nosotros la placenta es un órgano, un tejido vital, vital, porque yo he dicho que la placenta para nosotros es como un órgano de puro teléfonos. ¿Cómo fui capaz de que estaba en el vientre, metidos en ese tejido de la placenta, pude escuchar el llanto de mi madre, pude escuchar las ceremonias de mi pueblo, pude escuchar los cantos de los abuelos, pude escuchar la alegría de mi madre? O sea, ¿cómo entonces esa placenta a mí me enseñó grandemente? Pero también cuando yo estuve en el vientre de mi madre, el cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical nosotros decimos duba, simuduba. Pero si yo voy a lo que significa du, para nosotros es el cosmos. Duba es con el cosmos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo estuve en el vientre de mi madre, el vientre de mi madre me posibilitó la relación del cosmos con la Tierra, porque el vientre está ahí en la Tierra. Ni el vientre de mi madre caminaba en la Tierra, pero el cordón umbilical era una antena que me conectaba con el cosmos. Entonces ahí es donde uno aprende el silencio. ¿Qué significa el silencio? Silencio no es callarse, el silencio es adentrarse, lo que somos nosotros. Y así fui aprendiendo y así fui preguntando a otros pueblos, a otras lenguas, y ahí empezaron a aparecer distintos conceptos, distintos sentires. Entonces de ahí donde desaparece el
sentido del silencio, el sentido de escuchar. Y asimismo, cuando hablamos nosotros de escuchar, es escuche, escuche. Nosotros en la lengua gunadú le decimos, escuche el árbol, escuche la comida. El olfato y el escuchar para nosotros son sinónimos. Pero cuando yo digo y togue, y solamente la letra I quiere decir sensación de vacío, sensación de escuchar. Entonces, por eso esa palabra I es muy importante. Por ejemplo, al sol le decimos I, B, comienza con la I. Y toque, escuchar, comienza el escuchar con el I. O sea, pero ¿cómo lo escucho? Ahí aparece la segunda palabra y toque, to, quiere decir todo. Para nosotros todo es ser niño. Entonces, escuche como niño. Escuchar como niño quiere decir la sabiduría que preguntan los niños y las niñas cuando están inquietos para poder saber y saber y saber. Hay una historia muy bonita que nosotros decimos, es en la época antes de llegada de los españoles, había un abuelo que se fue a la montaña sagrada, a la montaña lejos, lejos, a la selva, 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 y de ahí nació un niño. Y el abuelo siempre le decía al niño, nosotros somos 4 nomás, tu mamá, tu abuela, yo y tú, somos 4 nomás. Pero el niño preguntaba, ¿no? Un niño preguntaba, pero abuelo, yo no creo que seamos de los 4. ¿Y por qué hay tanto pescado? Y esos pescados yo no creo que sean para los 4. Después el niño preguntaba, ¿por qué tantas estrellas en el firmamento? Yo no creo que las estrellas brillen solamente para los 4. ¿Por qué hay tantos árboles pequeños, grandes? Yo no creo que los árboles sean solamente para nosotros. Ese es el niño. Y ese es un niño preguntón. Y ahí viene la educación. Y cuando nosotros decimos docto, que es ser niño, de ese docto viene de la palabra jugar. Entonces, toda la parte del juego se vuelve metodología, se vuelve didáctica para aprender los conocimientos. Estoy hablando solamente del verbo escuchar, ¿no? Entonces, es así como las abuelas me comenzaron a enseñar en este tiempo que estuve un mes completo, todo esto. Entonces, para nosotros, entonces, en la pedagogía de la Madre Tierra, lo clave es el vientre. Primer origen, ¿cuál es? La pregunta que tenemos que hacer todos los seres humanos. ¿De dónde venimos? Todos venimos del vientre de una mujer. Todos venimos ligados desde el cordón umbilical. Todos venimos sentados desde el ombligo. Mire, el ombligo en la cultura gunadura dice, sí, mu, decimos nosotros. Sí es el verbo asentar. Mu es la abuela. O sea, el ombligo es el asiento de la abuela. Pero cuando nosotros decimos el asiento, no es sentarse únicamente, significa la sabiduría. Detrás de mi ombligo hay más de no sé cuántas fibras, miles y miles y miles de fibras tengo yo detrás de mi ombligo que está conectado con todo mi cuerpo. Entonces la educación que me decían las abuelas plantas es eso, mira, eso es lo que tienes que aprender. El simu es la abuela, pero la abuela también es la mar, la abuela también es el agua. O sea, como en mi cuerpo yo tengo ese ser maravilloso que son las abuelas, está en mi ser. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos la madre tierra, nosotros decimos somos tierra, somos cosmos. Es lo que estamos diciendo. Entonces, la educación que empezamos a plantear a nuestros estudiantes es eso, cómo ser conscientes de que nuestro ser que somos está conectado con el cosmos, con la tierra. Entonces, toda la práctica que hacemos nosotros, ¿qué relación tiene entonces el vientre de mi madre con la matemática, con la historia, con la filosofía, con la lingüística? Entonces, yo soy lingüista de profesión, pero yo dejé de dar clases de fonética, de fonología, de la gramática, ya no me convence. Así me enseñaron.
Pero ¿qué es lo que me convence ser lingüista? De lo que aprendí de los abuelos, de las abuelas, de lo que aprendí de los sabios y de las sabias, que me dicen que el sentido de la lengua, los secretos de la lengua, es lo que he indagado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Indagar los secretos de la lengua, no solamente de la lengua gunadule, sino de las lenguas indígenas de todo este país, de Colombia y de todas las lenguas originarias de esta América, esta Vía Yala. Entonces, es el primero, y ese es el primer semestre. O sea, el primer semestre nos dedicamos a descubrir dónde está mi cordón umbilical, dónde está mi ombligo, dónde está mi placenta, ¿sí? Y si hemos perdido esas ceremonias, volvemos a recuperar. Y por eso están las plantas, por eso están los sueños, ¿no? Y el segundo origen, ¿cuál es? En el primer origen, la enseñanza que le estamos diciendo a nuestros estudiantes es que todos somos humanos, que todos somos hijos e hijas de la misma madre, porque todos los seres humanos venimos desde el vientre de la madre tierra. Los japoneses, los chinos, todos venimos del vientre, todos venimos ligados con el cordón umbilical. Entonces, en este primer semestre, nosotros la conciencia que le damos a los estudiantes es que todos somos parientes en la madre tierra. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia entre nosotros. Hacemos todo un ejercicio. Cuando estoy en el vientre de mi madre, está mi madre, mis abuelas me están protegiendo, pero mi mamá también viene del vientre de su madre. Mi abuela viene del vientre de su madre. Mi tatarabuela viene del vientre. O sea, todos venimos desde la línea maternal. Y eso es que la educación se ha olvidado, porque es una educación patriarcal, ¿no? Si hago todo este ejercicio del vientre de mi madre, de la abuela, y llego al vientre de la madre tierra. Y cuando yo empiezo a llegar al vientre de la madre tierra, descubro que también la madre tierra también tiene su madre y también tiene su padre. Y de ahí donde nos acercamos todos, no solamente la humanidad, sino también los planetas, las estrellas, todos venimos de un mismo lugar. Ese es el primer semestre, que nosotros nos dedicamos a la matemática, a la filosofía, de ese lugar del vientre. Y el segundo semestre nos dedicamos al origen de mi pueblo. Ahí sí cambia, porque no es lo mismo de dónde se originó la cultura náhuatl, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura gunadure, la cultura embera, cambia. Si yo le pregunto a los emberas, ¿de dónde viene tu pueblo? Me dice, somos de la cultura del trueno. Los Misak de aquí me dicen, somos de la cultura del arco iris, de la cultura del agua, me dicen. Y si me preguntan a mí, en la cultura gunadule, ¿de dónde venimos nosotros? Hay una respuesta bien clara en la cultura gunadule. Venimos del sol, venimos de la luna y venimos de la madre tierra. Entonces, todo esta parte del segundo semestre es donde nos fluimos, donde nos conectamos distintos pueblos y pueblos y pueblos, y ahí damos enriquecimiento, donde aprendemos de un pueblo, de otro pueblo, ¿no? De sus cosechas, de sus alimentos, porque todas estas cosas que aparecen ahí en nuestra cultura material, la cultura viva de nosotros, tiene que ver de dónde venimos. Hay culturas que son de la papa, hay cultura del maíz, hay cultura del tabaco, hay cultura del cacao, ¿no? Entonces, todo eso, entonces ahí hacemos toda una serie de preguntas. Pero el abuelo también me dijo que hoy la situación que estamos viviendo, los pueblos indígenas, estamos en una crisis. Nos hemos olvidado de nuestras tradiciones, las lenguas han desaparecido, también nos hemos olvidado todo lo que somos nosotros, o sea, las ceremonias, los cantos, los bailes, la danza, todo eso. Y es lo que el abuelo me llamó, que hay unas interferencias. Entonces hay que descubrir entonces de dónde esas interferencias desaparecieron. ¿Por qué está ocurriendo en nuestras culturas? ¿Cuáles son las razones? Es la búsqueda de las causas que están ocurriendo en la matemática, en la filosofía, en la lingüística, en la historia. Hay toda una búsqueda. Nos dedicamos todo un año buscando las interferencias para saber también qué estaba pasando en España,
cuando llegaron ellos. O sea, en España estaban en una situación difícil, dura, están en una guerra, están pasando hambre. América le significó el alimento a Europa, porque ahí está el maíz, está la papa, ¿no? Está el tomate. Todo esto, entonces, y si hacemos todo un estudio de lo que nos ofrece la madre naturaleza a todos nuestros seres, nos dedicamos todo un año. Pero también decimos que nosotros no podemos quedarnos allí, sino también tenemos que sanar. Es ahí donde ya viene otro año que nos dedicamos es a sanar, sanar con las plantas, sanar el origen, a partir del origen buscamos cuál es la sanación, cuál es la respuesta que nosotros tenemos. Y luego después de la sanación, a escribir. Y ese escribir, no simplemente escribir para mí, sino para la protección de mi pueblo, para la protección de mi sociedad. Entonces las investigaciones allí no es que me ocurra investigar a lo que yo pienso, sino lo que necesita mi pueblo, la investigación. Por ejemplo, sanar con la picadura de la serpiente, por ejemplo, que ya están perdiendo en muchas culturas. ¿Cómo se descubre? Entonces tengo que mirar porque lo necesita mi pueblo. Muchas plantas medicinales se están perdiendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recuperamos? La matemática, ¿no? La matemática es un factor importantísimo. Nos enseñaron, para decir un ejemplo nomás, nos enseñaron en la numeración en el español, todo es uno. Un lápiz, una persona, un árbol, pero descubro que en mi lengua tenemos 36 formas para decir el número 1. Mi lengua es clasificador nominal. O sea, no es lo mismo decir un pescado, no es lo mismo decir un árbol, es diferente a la forma, ¿no? A la forma que tiene todo eso. Mira la riqueza que tenemos en nuestras culturas, pero cuando llegó la matemática a nuestros pueblos, se nos olvidó. Ya los niños ya no están contando como se cuenta antiguamente, estamos contando como se cuenta en español, ¿no? Todo esto. Entonces yo creo que la Madre Tierra, como escenario político, cultural, espiritual, que nos está entregando todo, sentimos que es la mejor manera de acercarnos a nosotros, a nuestras culturas. Pero también la Madre Tierra es la persona que nos está uniendo como pueblos, porque es la madre de todos nosotros, es la madre de todas las culturas. Y si yo entiendo que la educación sea desde ella, yo creo que estamos consiguiendo la hermandad, el acercamiento de como seres humanos que somos. Ahora, pero ahí viene una cosa muy importante, lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? En todo esto, decía que los pueblos indígenas de Colombia venimos discutiendo qué educación necesitamos. Entonces ahí aparece, le digo, no es la pregunta que hay que hacer, cuál es, por qué venimos a este planeta. Ya como sociedad colombiana, como pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo entre todos que es la tierra, es el territorio, el centro. Y a partir de ahí comenzamos a negociar con el gobierno nacional, hace 18 años. Y el año pasado, ya con nuestro gobierno que tenemos, ya tenemos un decreto ley que reconoce que el gobierno le entrega toda la potestad, la autonomía para ejercer la educación propia desde el territorio, desde la madre tierra. Entonces nosotros lo que sentimos es que nosotros hace 25 años comenzamos a discutir todo eso aquí en la Universidad de Antioquia y ahora a nivel nacional el presidente Petro me llama y me dice que quiere que yo le colabore. Entonces yo estuve 2 años y medio haciendo todo esto a la parte de la ley y ya lo tenemos la ley. Y creo yo que ahora nos toca es cómo ejercer todo esto y cómo nuestras propuestas de Madre Tierra desde la Universidad de Antioquia, de todos los que estamos aquí involucrados como tejido, como personas, tenemos un deber de patria, un deber de matria para poder de acercarnos a todas nuestras culturas, para que la educación desde la Madre Tierra sea una realidad. O sea, nosotros ya llevamos 25 años, ya hemos sacado 5 cortes a nivel del país, ya estamos en distintos lugares del país, pero también estamos acercando a Guatemala, estamos acercando a Bolivia, estamos acercando al Ecuador,
a Panamá para que todo fluya también este pensamiento ancestral que es la educación desde la madre tierra. Apreciadas, apreciados compañeros, compañeras de distintos pueblos que nos escuchan, yo creo que nosotros los pueblos originarios tenemos un deber con el planeta Tierra, porque somos nosotros los que conservamos todavía en el planeta Tierra 80% de la biodiversidad. Y si hemos enseñado eso al mundo, de esta conservación de la biodiversidad, quiere decir que nosotros hemos aprendido de ella todo lo que somos nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es todo a partir de nuestras culturas, nuestras tradiciones, cómo es el concepto que tenemos, cuál es el sentido que tenemos del territorio. Como yo decía, o sea, el territorio para nosotros es la gran madre, pero también en ella están tantos tejidos. O sea, ahí empieza todo el calendario que tienen distintos pueblos, el calendario de la luna, el calendario del sol, el calendario del Venus, el calendario de nuestro propio cuerpo, ¿no? Una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención del pueblo maya, ¿no? Que me ha enseñado tantas cosas, que el calendario procede del ser humano, porque yo soy un 13, porque tengo 13 articulaciones en mi cuerpo, porque también soy un 20, porque yo tengo 20 dedos en mi cuerpo. Y si yo multiplico son 260, son 260 días que permanecemos en el vientre de nuestras madres, o son 9 meses, sino 13 meses que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Y eso es el calendario. ¿Quiénes somos nosotros? Cada uno, cada número uno, ¿qué significa? Todo esto tenemos que empezar a aflorar para que podamos entender por qué venimos a este planeta, cuál es nuestro papel en este planeta. Entonces las respuestas que nos han dado es que venimos a cuidar, venimos a proteger, venimos al cuidado de la madre tierra, venimos a ofrecer nuestro amor. En conclusión, la educación de los pueblos originarios, la educación propia que tenemos que empezar a dar al planeta Tierra, tiene que ser la educación desde el amor. Desde Radio de Derechos Indígenas agradecemos a Abadio Green por compartir su palabra con nosotras y nosotros. Sabemos que sus reflexiones son muy valiosas para nuestras audiencias. Sabemos también que estas pedagogías nacidas desde los pueblos originarios están desarrollándose en distintos territorios y que una educación diferente, una educación para la vida, para la paz, una educación nacida de la Madre Tierra es posible. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.